¿Cuál ha sido el medio principal de entretenimiento a lo largo de la historia? A decir verdad, todas las épocas se han caracterizado por contar con diversos medios que satisfacían a las mentes receptoras, con el fin de recrearse y, como dice la RAE, emplear su tiempo libre para divertirse, con una distracción, evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente de sus preocupaciones. Y dentro de ese mundo de entretenimiento, lo que inició como una serie de pequeños proyectos en los años 50, se fue consolidando en la década de los 70 como una gran opción para las jóvenes mentes hambrientas de ocio. A partir de allí, los videojuegos llegaron a entrar a la vida cotidiana para convertirse en un infaltable de las reuniones infantiles. Asimismo, los salones recreativos, lugares donde los adolescentes podían gastarse buenas cantidades en algunos juegos, se convirtieron en centros de reunión tan importantes como lo sería cualquier plaza local. Juntamente en las casas, los videojuegos se hicieron admirables con consolas como las pertenecientes a la gigante Atari, las computadoras personales o a la sorpresiva marca del sol naciente, Nintendo. Estas arrasaron e incorporaron temáticas más elaboradas a sus juegos y una mejor calidad basada en los procesadores de 8 y posteriormente 16 bits. Era una época dispuesta a ver los saltos tecnológicos y las oportunidades que traería la ciencia para el entretenimiento, aunque para la iglesia cristiana esto llegó como algo intempestivo, de tal manera que ellas no supieron cómo es que iban a reaccionar. Es cierto que la asamblea no solo evoca principios espirituales y morales, sino a todo lo relacionado con la vida diaria del ser humano, así que, por un lado, y quizá en su mayoría, las críticas fueron en contra de los videojuegos, siendo alimentadas por el desconocimiento y la incertidumbre en los círculos evangélicos tradicionales y pentecostales, o incluso llegando al extremo del repudio en las partes más oscuras dentro de las congregaciones neocarismáticas. ¿Y acaso tenían razón para pensar de esa manera en los años 80 y 90? Bueno, lo único que puedo decir es que es entendible. En aquellos años había menos apertura y más recelo, un tiempo de menor amplitud y globalización, pero eso sí, más legendario. Además, este entretenimiento no ayudó para cambiar su percepción, debido a que muchos videojuegos alentaban la violencia, la hipersexualidad y un secularismo antibíblico digno de notar. Ahora bien, la arrestada minoría los aceptó e incluso quiso trabajar para formar un sector que pudiera atrapar parte del público cristiano más abierto a esta revolución tecnológica. Así es que, tomando algunos de los avances que ofrecía la época, lograron crear el concepto de videojuego cristiano, que es en sí un videojuego que muestra enseñanza bíblica o histórica del cristianismo. El concepto se introdujo en el mapa tan temprano como 1982, al emerger a la luz una adaptación al disco del grupo cristiano Candle para Atari 2600 llamado The Music Machine, fruto del espíritu, donde el jugador controlaba a dos niños recogiendo diversos símbolos, siendo este muy similar a otro juego, Kaboom de Activision, pudiéndose conseguir sus cartuchos en librerías cristianas. Justamente en esos años, una nueva empresa llamada Bible Bytes tuvo la idea de hacer lo suyo con una serie para computadora con el tema de las trivias bíblicas, juegos bíblicos para computadora, el cual tuvo diversas ediciones que fueron adornando la década. Otro pionero del videojuego cristiano fue Bernard Bangley, quien con su hijo en 1983 escribió Bible Basic, juegos bíblicos para computadoras personales. Su libro incluía programas BASIC escritos para crear juegos de la Biblia. Pero en sí, el que muchos consideran como el juego que marcó un antes y un después, salió para la NES en 1991 por parte del estudio Color Dreams. El juego, al que denominaron Bible Adventures, presentaba 3 historias bíblicas en un formato de plataforma, hablando del arca de Noé, el bebé Moisés y David contra Goliat. En la misma década surgieron otros juegos como Exodus, Rey de Reyes, Sunday Funday, Joshua, los juegos del Arca de Noé de Konami o el que fue una adaptación de Wolfenstein. Y quizá el más conocido, Spiritual Warfare, una adaptación al primer Legend of Zelda. Aunque habían varios títulos, parecía que su crecimiento no seguiría adelante, por el problema de las licencias, las bajas ventas, la aplastante crítica de la prensa o los candados del mundo evangélico. La nueva idea estaba cayéndose a pedazos y no se veía un futuro claro, parecía que el concepto se desgastaba. En la década siguiente, los desarrolladores decidieron partir hacia el terreno de la PC para presentar sus ideas con menor presión. Fue así como surgieron juegos como el controversial Left Behind, el FPS Catechumen,
o las adaptaciones a las grandes modas de la década pasada, Guitar Price o Dance Price. Todos tuvieron problemas de ventas e incluso las compañías creadoras tuvieron que desaparecer. El futuro no pintaría más horrible, un porvenir cansado de seguir intentándolo. Junto a la última década y el auge de los juegos indie, el desarrollador cristiano se ha visto auxiliado para continuar y crear alguna obra sin la necesidad de inversiones millonarias. Así vieron la luz juegos como That Dragon Cancer, Ciudadanos de la Tierra o Archmage Rises, que han ayudado a un subgénero que parece nunca levantó vuelo. Christopher Houghton decía: una cosa es segura, los desarrolladores de juegos cristianos tienen que trabajar para superar su historia de mediocridad si quieren dejar una marca significativa en el medio. Pero esta percepción denominada por él un posible oxímoron entre la iglesia cristiana y el videojuego, ¿de quién será culpa? Hablando de una insípida historia con más fracasos que victorias. Quizás sea por la cautela de las iglesias evangélicas o la paranoia de otras. Lo cual ha ocasionado que los desarrolladores no solo hayan luchado con las burlas del medio secular, sino con los ataques de su propia comunidad cristiana. Para empeorar la línea de tiempo, la mayoría de los creadores solo adaptaron juegos exitosos con el fin de hacerlos agradables a los padres de familia. De tal manera que las ideas originales en el medio cristiano son pocas, a pesar de que material podría haber. En fin, la iglesia no se ha dado cuenta que al videojuego, como a todo medio de entretenimiento, se le trata con más seriedad de la que se percibe. ¿Te has dado cuenta que no he mencionado ningún nombre de algún creador de contenidos? Eso es porque la industria del videojuego siempre se encuentra uno con nombres importantes y trascendentes en la historia. Personas que con sus ideas revolucionaron el medio y nos contaron historias que nos dejaron emocionados, haciéndonos sentir asombro y alegría, reflexión y conmoción. Pues esto no solo es un apartado vacante en el videojuego cristiano desde hace más de 35 años y una queja por la nula creatividad videojueguil, que es tema debatible para mí a pequeña escala por lo mostrado últimamente, sino una oportunidad para el congregante que quiere contar historias y tiene una idea nueva que necesita ser expresada, escuchada, vista y jugada. Los cristianos están ante una oportunidad maravillosa. Ahora hay apertura por parte de los congregantes, a diferencia de las décadas pasadas. Entre ellos podrían surgir programadores con fuertes convicciones en su ser. Si alguno desea contar una historia diferente a lo visto en este medio de entretenimiento, recibiendo un apoyo pastoral, teológico y congregacional con el que no han contado por muchos años, es posible que así reviertan una situación perceptible a ojos de todos, cristianos o no. Una industria que inició y que ha caminado por más de 35 años, con los ojos cansados de mirar mediocridad.